Maite dice de Paraguay, va a ese palomita de Asaye Caru, Ara Domingo y Prambayepe, Apeta, Guazú, Buenos Aires, Alianza Guaraní. Ahora no hay ahora invitado, pero ahora vamos a ver, porque yo te acompaño en un fuera, a ver, Roque Centurión Miranda, y en el momento de Roque. Pero y con el teledero de Sara, pues papá, cada viernes, mitad viernes, va a ir con un baile. A Sangore Caruponande. ¿Todo bien, Roque? Todo muy bien, gracias a Dios. Alianza Guaraní no citó hoy. Alianza Guaraní está de fiesta porque estamos culminando o empezando un año, vamos a decir así, para luchar por nuestra casa paraguaya. Esa casa paraguaya es una verdadera lástima para mí personalmente. Para vos, para mí, para todos los paraguayos que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que está ocupado por bandidos, por desgraciados, que han usurpado nuestra casa paraguaya y estamos en pos de recuperación de nuestra institución, sagrado para todos nosotros, porque es un lugar en donde concurrimos todos los paraguayos que añoramos el Paraguay en esta tierra argentina y sentimos ese calor de nuestra tierra, y está ocupado, lamentablemente sigue ocupado, que con las autoridades pongan su granito de arena. Y ahorita sentado yo en ganamos. Pues ya ganamos, hay 4 o 5 en la casa paraguaya. No, es del paraguayo. El ciudadano paraguayo que quiera asistir a Casa Paraguaya, bueno, Alianza Guaraní es esta convocatoria que hace a todos los compatriotas que van a estar presentes en este año que va a comenzar, aunque ya hay muchos, como vos verás ahora, recoges el testimonio de muchos compatriotas y van a estar acompañándonos en esta gran convocatoria. El mensaje ya está a los socios y a los compatriotas por la fiesta que ya está llegando, la Navidad y Año Nuevo de Roque Centurión. Que sea un año bienaventuroso para todos los paraguayos, habido y por haber, no solamente en el territorio paraguayo, sino en el mundo entero, porque todos los paraguayos anhelamos la convocatoria de estar juntos alguna vez en el Paraguay. Gracias, Roque Centurión. Un placer. Saludos para vos. Muy bien, Roque Centurión Miranda, gran amigo, gran conocido. Está Ángel Vera por acá. Ángel. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Agustín? Aquí estamos. Nos citó el amigo Julio Maldonado, Alianza Guaraní, un breve resumen, lo que es esta. Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder participar de Alianza Guaraní, se llama el grupo. Nuestro candidato es Julio Maldonado, a vicepresidente César Ayala, el hijo de Asensio. Y yo soy una parte siempre de música, poesía, cultural, todas esas cosas, ¿no? Y la verdad que estamos caminando lentamente para que se pueda resolver el tema de que vamos a recuperar la Casa Paraguaya de Buenos Aires. Tener otra vez en su lugar. En su lugar y mejor, porque conocemos a Julio Maldonado ya como años, como gran empresario, sabe manejar las empresas, todo a nivel claro, transparencia, ¿no? Así que nuestra confianza ponemos en él. Muchos socios y amigos de la Casa Paraguaya. Un saludo por el fin de año a los compatriotas. Y bueno, la verdad que este año tienen sus cosas buenas y también tuvo sus cosas que no están muy bien, ¿verdad? Todavía estamos sufriendo las cosas de la pandemia que nos agarró, todavía estamos muy poca recuperación todavía. El gobierno de acá, un año, estoy contento con el gobierno, para qué decir, hay que ser sincero. Yo creo que van a cambiar las cosas. Así que me saludo para que, como estamos, tal cual como estamos, seamos felices. En familia, con amigos y seguir haciendo amigos, ¿verdad? Y apoyar a don Julio, que se merece. Apoyar a don Julio, se merece para mí, sí. Estamos con Julio. Es el merecedor como presidente, ¿eh? Sí. Angelito, muchas gracias. Gracias. Eso va a ser el día Ángel Vera, para ABTV, para todo Paraguay, aquí desde la avenida Rivadavia, acompañando a Alianza Guaraní. Maite doctor Carlos Rubén Ojeda, ha venido a convocar Alianza Guaraní, una de las agrupaciones de la Casa Paraguaya, en el momento de Ángel Vera, Caraí, vaya a amigo, Carlos Duarte. Carlito Duarte, va de Carlos Duarte. Buenas tardes, dice Maite, a ver, me vine a Buenos Aires,
directamente desde Villarrica hacia Ciudad. Ahí te di porque Alianza Guaraní tiene grupo Tuizado, Vieja en Cuba, a ver, tener Caruguazú, Oñón Diez Paja, ya me han ido fuera ya un ajema hubo, a Monmaese Pollo Pulse, Maite, a todos los paraguayos residentes con Buenos Aires. Muy bien, Ángel Vera Varesa, de Grupo Alianza Guaraní. Y la verdad que Alianza Guaraní merece ser ganador nuestro candidato a presidente, don Julio Maldonado, por la transparencia, la honestidad y también un hombre sencillo, solidario y que entiende mucho de números, de empresas. Es un gran empresario acá hace años y ojalá que él sea el presidente el año que viene para que podamos transitar y recuperar la Casa Paraguaya como debe ser, ¿no? Va a la actividad de los músicos de Iniago Buenos Aires. Y Mercatupe, ojo, escena, los mujeres Mercatupe, ojo. Hay un poquito más del trabajo, porque la pandemia vino, fundió todo. Y a Mercatupe la música fuera un año, y ojo, Mercatupe la Maracapú, Peñas, actuaciones de argentinos, embajadas, heredera. Y la Carlos Rubén. Carlos Rubén Ojeda, gran amigo, ¿cuánto tiempo? Te vi en la casa de Luis Alberto del Paraná hace tiempo, Te mando un fuerte abrazo. Y Carlito Duarte. Carlos Rubén Ojeda, saludo especial para vos, gran amigo, gran colega, una personalidad en el micrófono, así que de Guanabe tenéis Maite y Rico a Buenos Aires, yo Villarrica y Villarrica es ciudad. Villarrica es ciudad. Maite, ya te mensaje de fin de año a los compatriotas paraguayos residentes en la Argentina. Bueno, por Buenos Aires, te poner la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Cuando contestarme con Yaicula Paraguayo, lo que ya de honesto y sigamos demostrando la honestidad y el trabajo a los argentinos. A Cuaco Argentina ya de recibir por ahí, ojalá pejo vivía y de Paraguay para visitar a los parientes, ya haya ver la comida típica, comida paraguaya, otros caminos ya haya visitar la de gente fuera de anillas allá la de tradición paraguaya. Ya te mandé. Ya y debe. Para Telefuturo y Radio Monumental, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Después comienzo el accidente doméstico. La frente, enormemente y la rodilla. Lo primero que pensé, gracias a Dios, solo fue un campo y no me quedé nada. Lo segundo que pensé fue, el domingo tenía este encuentro y me lamenté tanto porque la vida se necesita enfocarme para reuniones sociales conmigo. Pero por suerte existe la gente de sol y aquí estoy disfrutando de tu día con esta hermosa gente. Que a muchos de ustedes conozco de 40, 50 y por qué no 70 para que yo cumplir 80. Y sinceramente me siento afortunada que podamos compartir gratos momentos, porque todos tenemos problemas, pero cuando nos encontramos sabemos disfrutar y celebrar, compartir, cantar y bailar, una cosita que olvidamos a aquellos que nos asisten. Por eso quiero agradecerles por la amistad que nos une y quiero aprovechar para desearles felices fiestas. El show de Ángel internacional, un paraguayo que canta con corazón. Y aquí a toda la comunidad paraguaya, porque Alianza Guaraní la Casa Paraguaya del año 2025. Aquí está toda la comisión. Y aquí está el show de Ángel Vera. Gracias. Nuevamente, todas las semanas, aparte de la comisión, futura la comisión directiva de la canción que nació en Vicente de Julio Maldonado, de una reunión ahí, ha costado 150. Manuel de la mañana, otra mañana de César, vicepresidente César. César Rayada.
años. Avanza, con fe y esperanza para recuperar la casa, nuestra casa, la Guardia de Buenos Aires. Avanza, ya se siente, como Maldonado presidente, ya se siente, avanza, ya se siente, como Maldonado presidente, ya se siente, Alianza Guaraní, ya se siente, Julio Maldonado presidente, ya se siente, nuestra casa volverá a caminar. Quiero dar para las chicas, lo más o menos chicas que están ahí. Pero como queremos, ahí va para ahí. Ya que se aguardan, avanza, ya se siente, Julio. Ya saben aquí avanza, ya se siente, arriba. Eso no entiende, corazón gente que palpita, que canta el cielo. Que sabe el caro, un país hermano que abraza y le da su corazón, su corazón. Sí, para ti, nuestra canción de mí. Que nos hace sonreír un día amado, hace cantando sin la vida. Nuestra vida, el amanecer nos canta en su esplendor. En primavera, donde nos amamos, en Madrid, Yeah.
Vale, colocan a ver. Pantalla gigante.
Correcto.
Bien, aquí estamos compartiendo aquí esta fiesta de Alianza Guaraní con el amigo, gran amigo. Matecoba, aquí en Guazú. Tranquilo, va, hermano, ¿cómo de enviar un tiro? Presentaste porque lo original, uno me mandó siempre me presente. Como dice un amigo de todos ustedes, Bartolomé. Bartolomé, la vez. Fiesta de Casa Paraguaya, problema en Casa Paraguaya, socio de Casa Paraguaya. Los amigos, ojalá que estamos reunidos siempre, casi seguido, a ver si recuperamos nuestra casa de arriba. Creo que hay esperanza próximamente, según está el 7 de julio, creo que hay posibilidad de recuperarlo próximamente. Ojalá que sea así de arriba. Saludos por el fin de año, tus amigos. Para vos, mi amigo, un saludo cordial, por supuesto, a nuestra comunidad paraguaya, a usted especialmente, porque fue mi amigo de años. Puede parecer por escuchar, ¿no? Sí, señor. Y un saludo a cada uno de ustedes. Para vos, para todos, buen fin de año. Sí, señor. Vale, gracias, mi amigo. Un gusto verlo. Comentanos un poquito de la Casa Paraguaya. Tenemos que unirnos, tenemos que recuperar. La verdad que ojalá que se recupere esta casa tan linda de los lugares de los paraguayos y paraguayas. Tenemos que luchar y ayudar a la gente que quiere trabajar realmente para que se haga algo que está bueno para nuestro lugar. Porque nosotros somos un montón acá y no tenemos ¿cierto? Tenemos que hacer más, instituto para los médicos, estas cosas. Si por Dios tenemos que hacer algo, está bueno, esto me gusta. Yo no soy de muchas cosas, estas cosas no me gustan mucho, pero para hacer colectividad bien, que no afane nadie, está bueno. Apoyaría, qué sé yo, comida, lo que sea, para levantar otra vez esta casa tan bueno para la gente que le gusta bailar, le gusta tocar, hacer amigos, muchas cosas tenemos que prepararnos entre todos y comunidad, ¿no? Unidos, porque si no somos unidos tampoco nos vamos a ningún lado. Eso. Buen fin de año y muchas gracias. Igualmente, y viva Paraguay. Vamos, Bartolito, cuidarla bien a mi amigo Bartolo, Muy bien, estamos acá con María Villar. Estamos con María Villar, colaboradora de Casa Paraguaya. Un momento, ¿no? La verdad que sí, un momento. No esperamos este momento para mí pasar así y festejar. Antes éramos todos en la Casa Paraguaya, ahora uno por su parte, pero la imagen que da la Casa Paraguaya deja con mucho que desear en este momento. Bueno, en algún momento todo tiene que terminar y vamos a volver a hacer toda Casa Paraguaya. Cuando vamos hermano que España llegó que España colabora más, todos éramos uno y todos éramos de Casa Paraguaya. Y yo creo que en algún momento vamos a hacer todo Casa Paraguaya. Falta muy poco. Gracias a la gente de Casa Paraguaya. La verdad que lo que tenemos que tener es más unidad. Que se beneficia a costilla de la Casa Paraguaya. Gente que hemos trabajado, que hemos luchado, que hemos dejado ahí nuestras energías, hoy estamos afuera. Pero no estamos afuera porque no nos permiten ellos. Estamos afuera porque tenemos delicadeza de no estar ahora ahí con ellos. Yo no me quiero hacer cómplice de nada. Yo quiero volver a la casa, pero volver con la frente siempre en alta, como siempre estuve en cualquier lugar. Un saludo, fin de año a los amigos. A todos deseándole una buena Navidad, un buen año para todos y que los paraguayos seamos unidos, que es lo principal. Gracias a todos, a vos también, Muchas gracias, muy amable. Ya cerramos este bloque, ya vamos con Julio Maldonado, candidato a presidente de Casa Paraguaya. Usted está viviendo aquí por ABTV. Ya el circuito Pérez Yajao, AP Guatemala, Avenida Rivadavia, al 4600. Oremos Angecoy, ore invitado, oremos ayeru ti, oremos Jerofícara y Julio Maldonado. Ustedes han la actualidad de los problemas de la entidad más emblemática de la Casa Paraguaya de Buenos Aires. Está por la agrupación
Alianza Guaraní. A dos estamos bajo, como ir abogado, o perder tiempo, como ir pirapiré, a ver los estados, esa guay, y super jugar gente con caro, con Julio Maizama. La verdad que muy contento, Agustín. Ya hago porque la ñane compatriota fuera a entender la lucha por la recuperación de la Casa Paraguaya o acompañar a Pelucha, porque todos sienten ese pedazo de tierra ahí en Buenos Aires como propia, como parte de nuestra patria, y es un lugar de refugio y de encuentro de nuestros compatriotas, donde vamos a comer nuestras comidas típicas, a escuchar nuestra música, a comunicarnos en idioma guaraní, a ver teatro popular y todo tipo de manifestación artística de nuestro país, y un lugar donde vamos a compartir fraternalmente, y está usurpada en manos de unos delincuentes, y entendemos que hemos hecho todas las denuncias correspondientes a nivel judicial, a nivel administrativo, en la Inspección General de Justicia, y hoy estamos muy cerca de lograr esa recuperación de la Casa Paraguaya en beneficio de los socios y de toda nuestra colectividad. Y vos viste hoy la gran presencia que hemos tenido en este evento, y es una foto del acompañamiento que tiene esta lucha por parte de nuestra comunidad paraguaya acá en Buenos Aires, y eso nos da mayor fuerza para luchar el próximo año y definitivamente recuperar la casa para la historia, para los socios y para toda nuestra comunidad. Hablaste de delincuentes, que la Casa Paraguaya está usurpada. El señor Carlos Adrián encabeza este grupo y dice que ustedes son charlatanes. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, ahí está hablando la justicia. Tenemos ya todas las resoluciones de la Inspección General de Justicia, y ellos son los que lo califican a él de delincuente, porque lo tratan como una fraude el acto electoral que ellos mencionan, y han anulado todo ese proceso, y queda a la vista que no rinden cuenta a nadie, que no tienen los libros contables, que utilizan el dinero de la casa con fines personales, y entonces la justicia se va a hacer cargo de ellos. Se usa como vivienda, como propia cocina, propia casa, un grupo de 4 o 6 personas. ¿Es así o lo que están usurpando la Casa Paraguaya? ¿Puede cantar ante la justicia que lo que hicieron? O sea, que pueden ser condenados. Sí, claro que sí. Van a ser condenados, sin ninguna duda. La administración fraudulenta, el fraude electoral, el haber hecho una elección absolutamente fraudulenta, fingiendo un acto electoral inexistente sin cumplir con los requisitos estatutarios, es un delito. Y utilizar la sede de la casa para fines que no están establecidos en el estatuto es otro delito, y eso tiene que ser penado por la justicia, no es gratuito. Está terminando el año. ¿Cómo está actualmente el Caponayo de los mitad de situación de Casa Paraguaya? Para ese opaco año ya Catui, ya rápida, ya José Haiza, ya recopa posibilidad 2025, pero Julio. Pero claro, ya están cumplidos todos los pasos. La Inspección General de Justicia ya solicitó la intervención con facultades suficientes para iniciar acciones civiles y penales, y para llevar adelante un proceso de normalización con una elección democrática y transparente, y recuperar la Casa Paraguaya para beneficio de los socios y de nuestra colectividad. Eso está clarito en la resolución 549, y eso es lo que va a pasar. Una pequeña encuesta que Alianza Guaraní está muy por delante, y vamos a seguir trabajando por este tema. ¿Cómo lo ven los socios y cuál sería su mensaje final a los socios de Casa Paraguaya? Que vamos a recuperar la casa, vamos a sanearla, vamos a poner la institución al servicio de la colectividad, de los socios, y vamos a habilitarla totalmente, el edificio. Vamos a terminar ese edificio, vamos a hacer el máximo esfuerzo para que sea en beneficio de todos los paraguayos y para la posteridad. Tenés dos adversarios, Ana Cáceres y Oscar Encillo. ¿Cuál es su concepto
de un contrincante en ese caso. Y Ana Cáceres tiene un pasado que sabemos que ha firmado un balance donde reconoció una deuda inexistente de $965,000. Y una persona que hizo eso, una deuda que no existe, no puede ser directivo de la institución. Y nosotros no son gente propia de la casa, sino más bien vienen a tratar de sanear una administración anterior que actuó fraudulentamente también, apropiándose de dinero de la institución. Así que creemos que los socios están entendiendo esto, que los socios ya saben quién es la Casa Paraguaya y que vamos a tener el apoyo mayoritario de la gente. Llegamos a fin de año, termina el 2024. Mensaje final a los socios, especialmente a los compatriotas paraguayos residentes de la República Argentina. Acompañar a Alianza Guaraní es recuperar la casa para los socios. Alianza Guaraní representa a los socios de la Casa Paraguaya. Julio Maldonado, ¿a usted le manda? Hecho, soy el de Julio Maldonado, pues seremos candidatos a la presidencia de Casa Paraguaya por Alianza Guaraní. Para ABTV, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Bien, así estamos ya culminando nuestra tarea de hoy. Impresionante la fiesta, alegría, júbilo, esplendor, despidiendo el año. Mi querida Celsa Conan Baizama. Baizama, Agustín, todo bien. Acá estamos pasando lindo con la Alianza Guaraní. Disfrutando el último año 2024 con todos los socios de Casa Paraguaya. Y gracias por venir. Esta es nuestra casa, humilde casa que tengo, es todo para los amigos. Una lástima que tenemos que retirar a 10 kilómetros de la Casa Paraguaya de la casa nuestra, donde teníamos que estar todos presentes y unidos. Pero en un poquito ya estamos de vuelta ahí. Falta poquito para volver. Vamos a estar ahí con la Alianza Guaraní. Sí, hablé con Julio Maldonado, candidato a presidente, y nos asegura que en el 2025 va a volver la alegría, la armonía en familia, la juventud, las personas mayores, como se merece nuestra casa y como lo merecemos los paraguayos. ¿Te parece bien? Es la idea de esta Alianza Guaraní, es la idea de llegar con todo, nosotros lo que éramos antes, a disfrutar con todas las culturas, con todas las cosas falta. Ahora no existe Casa Paraguaya, así que esperamos a todos los socios que voten por la Alianza Guaraní para Julio Maldonado. ¿Cuál sería tu mensaje a los compatriotas paraguayos por esta fiesta de fin de año? Bueno, feliz fin de año para todos los paraguayos argentinos y viva Paraguay y viva Alianza Guaraní. Gracias, Celsa, muy amable. Estamos cerrando nuestra tarea de hoy, ahí está bailando la gente. Ya vamos a buscar alguna nota más, pero de esta manera estamos cerrando para ABTV, para todo Paraguay, América y el mundo. Bien, la gente se acerca, acompañado de Julio Maldonado, una de las amigas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acompañando al señor el presidente de Casa Paraguaya. Yo creo que él se merece esta oportunidad porque está haciendo un saludo por fin de año a los amigos. Esto es Alianza Guaraní, esto es una fiesta, esto es una familia, donde queremos replicar en nuestra Casa Paraguaya. Es alegría, unidad, trabajo, conducta, y que se vuelva a repetir la oportunidad de nuestra colectividad. Julio Maldonado se merece una oportunidad, ¿no? Pero por supuesto, es un hombre de bien, cada año somos del mismo rubro y nos conozco bien, por eso lo acompaño. Muy amable, muchas gracias. Hola, ¿cómo estamos pasando? Algo de manito, acompañando a Julio Maldonado. ¿Te merece una oportunidad? Un saludo por fin de año a la gente. Que tenga un buen saludo para el fin de año, para Navidad, todo. Soy argentina, apoyo a Julio. Muy amable, muchas gracias. Mira, aquí estamos con alguien. Quiero hablar con el camarógrafo. Vale.
de Goba, ya usted me ha llegado con algo de mi pueblo, Julio Maldonado, ¿a usted le parece que don Julio se merece una oportunidad en la Casa Paraguaya? Pero por siempre, es un hombre honesto, un hombre muy convincente, un hombre que trabaja mucho para la colectividad, es un empresario, trabaja a full en Argentina, conoce muchas cosas y es muy honesto. No se conoce antecedentes, malos antecedentes de este señor. Por lo tanto, se merece toda la oportunidad para manejar la Casa Paraguaya. La unión, la fraternidad, de estar todos de vuelta juntos como lo hacíamos antes, que nuestra querida casa no se merece. Este es el mal momento que estamos pasando. Se merece y ojalá podamos volver a unir a toda la comunidad paraguaya dentro de la casa para que ellos se sientan a gusto, felices y tengan un lugar donde poder pasar los momentos gratos en su tiempo libre. Y ese lugar tiene que estar conducido por una persona honesta, sin ser una persona que lucre y que viva pura y exclusivamente del esfuerzo ajeno. Julio no es así. Julio va a trabajar y va a dar para los demás. La Casa Paraguaya en este momento está usurpada, ¿sí o no? Sí, totalmente. Ellos no fueron elegidos por la mayoría de los socios. Ellos se eligieron entre ellos y siguieron usurpados y se mantuvieron así por los 4 o 5 años ya. Gracias a la intervención de Julio ante la IGJ es que logramos que muy pronto llegue la inspección para que puedan salir de la gente. Están usurpando y están destapando a los socios. Mensaje a los compatriotas y a los socios de Casa Paraguaya por esta fiesta de fin de año. Y sí, ojalá que esta fiesta de fin de año los socios y amigos de la Casa Paraguaya puedan volver a pensar en alguien que represente legítimamente a todos los paraguayos. Lo que está pasando ahora es una vergüenza, ¿sí o no? Ellos usurparon, del momento que usurpan un lugar, es ilegal. Hacer ilegal, ¿qué es? Es una persona que no tiene cara, no tiene responsabilidad. Entonces, uno no puede estar con esta gente. No me gusta. Gracias y buena fiesta. Gracias, felicidades. Muy bien, así vamos a ir cerrando con los socios de Casa Paraguaya. Vale, ¿cómo? ¿Más hablamos? De componentes, amigo, y viéndote a vos, hermano, un periodista de muchos años, de deportivo paraguayo y de toda la colectividad del Paraguay. Te felicito. Muy amable, muchas gracias. No, una lástima que estamos a 10 kilómetros de la Casa Paraguaya, donde podríamos estar todos juntos como lo hacíamos antes. Es verdad, pero yo creo que muy pronto vamos a estar todos juntos, pero no solo una comisión. La distinta comisión, una unión total para demostrar que somos paraguayos de verdad todos juntos. Venite, te felicito. El mensaje que ya tenían el socio y en el compatriota con Navidad y el nuevo que disfruten con la familia y si toman, que no manejen. Muy amable. Gracias. Bien, así estamos siguiendo. Hola amigo, ¿cómo estás? Estamos cada día mejor. Cada día mejor, eso me gusta. Aparte, superamos la Casa Paraguaya, ¿sí o no? Totalmente, papá. Por eso yo fui integrante de la comisión de hace 20 años atrás, en la época del Gordo, hasta que antes brindaba Casa Paraguaya. Yo fui integrante de la comisión directiva de hace 30 años atrás. El Gordo me llamo Mauricio Vicente, papá. No estoy en la época de Nicolás en la época de Nicolás está llegando,
Vale. Yo hablo muy poco de guaraní porque vine muy chiquito. Muy bien. El mensaje a los socios final. Y todo hay que votar por Casa Paraguaya, hasta al final, papá. Julio Maldonado, con derecho. El presidente. Ahí está. Bien. Vamos a ir compartiendo. Cerrando con Roque. Qué fiesta, Qué gran fiesta. La verdad, una fiesta impresionante aquí en la casa de Serja, para despedir el año, para empezar el año que recientemente estábamos hablando, Pablito. Así que gracias por tu presencia. Eso alienta a toda la gente del Paraguay que nos están viendo también a nosotros. Julio se merece una oportunidad, Maldonado. Excelente oportunidad. Un tipo serio, un tipo responsable, un presidente con toda la personalidad más personal, siendo muy exagerado. Gracias, Roque. Amigazo, hasta gol allá está lleno. Espectacular, un momento maravilloso por esta gente que es un placer compartir con ellos y más que esto, ¿qué podemos pedir? Julio Maldonado se merece una oportunidad como presidente de Casa Paraguaya. Sí, con esta actitud y el proyecto y la promesa que ha hecho es para ir adelante y realmente volver a hacer lo que fue ayer. La paraguayanidad, la gente y el pueblo de compartir y estar el momento maravilloso. Sí, Julio, la verdad que es uno de los candidatos más serios y concretos. Saludos de fin de año a los compatriotas. La verdad que es un placer tocar la vida, hay que vivirlo y disfrutarlo. Y es el momento de poder disfrutar. Para eso vivimos en este mundo, de aprovechar y pasarlo de la mejor manera. Así es que mi saludo y mi respeto a toda la gente, que lo pase muy bien y feliz año a todos. Muy amable, muchas gracias. Así estamos cerrando esta transmisión ya por esta hora. Impresionante la gente, vibraron, bailaron, comieron, pasaron bien. Mi amiga también por allá, tranquilo está. Fernando Samaniego, vení por acá, un segundito. Vamos a cerrar con nuestro cerrando esta transmisión con nuestro querido amigo Fernando Samaniego. Un encuentro muy emotivo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, aquí lo vamos. Gracias, Claro, ya te lo invitado. Quiero que hayan de Cayú, Julio Maldonado, vayan de Popular. Sí, la verdad que sí. Oye, y don Julio, realmente. Estamos a luchar ahí. Claro, un encuentro así de paraguayos está bueno realmente porque ni hay mago de partido, que te dio la ñañao, en Caiba. Acababa fin de año, justamente estamos a 10 kilómetros de la Casa Paraguaya, donde tenemos que estar todos ahí. Lastimosamente, pero bueno, ojalá que se arregle, ¿verdad? Que llegue a un buen puerto alguna vez. Y bueno, ojalá que vayan a elecciones el año que viene y bueno, que se elija el mejor, ¿verdad? Yo creo que don Julio Maldonado demuestra lo que es, ¿cómo es? Demuestra la unidad. De cumplir el estatuto de los socios. Como el Deportivo Paraguayo también está pasando un mal momento, pero que sean ahí solucionar la de estatuto hoy en día estamos. Porque los estáis serán disparos, ahí se es difícil, si vos sabés, Agustín, la gente fuera fea, no hay problema en el Paraguayo, no ya apoya gente y personas ya populadas, ya en país no andan, bañante, típico. Egocéntricos, envidia, maldad, no, egocéntricos es lo que es, el ego no le juega mal a los paraguayos, lamentablemente, de la colectividad, hombre, legalmente la gente colectividad, fíjate, tú ya, pues ya poco nada, gente ahí no te dan, echan cama de ana, acá mi cosa con la gente de la Java no, ya realmente no sabes a quién confiar, hay poco. Vale, bueno, con Caraío, por lo menos no confiarse en la gente porque gente que jefe, realmente. Amigos y socios de Casa Paraguaya apoyar su vida. Y bueno, los amigos hay que apoyar si la gente lo apoya por algo ya, nada más. Aparte, el único que salió con los puntapiés y poner todo lo que tenía que poner, plata, tiempo, dedicación para este problema de la Casa Paraguaya, tratando de solucionar allá.
Y como socio también, como socio de Casa Paraguaya, lo que queremos que se arregle y que podamos nuevamente acudir ahí sin problemas, todos los socios, como tiene que ser, nada más, democráticamente. Que vaya a elecciones nada más, según mismo país y somos todos amigos. Ellos guapados, ya sea de la línea tricolor, de la alianza y otra línea, somos todos amigos igual, Agustín. Hablando de Somos amigos. todos amigos. Claro. Pero hay una división tremenda. Acérrimo enemigo se convierte en los perros. No hay para Eva. Por eso, para la verdad, me consideraba enemigo. No es así. No, el paraguayo pues así. Puedes decir en la radio, en cualquier parte de las redes, decir la verdad se enoja contigo. Cuando vos le decís su equívoco, su defecto, imposible. No quiere escuchar. Entonces, es difícil. A veces la gente dice que la prensa es independiente, que como autor, no, las pelotas, los perros ahí las cosas ya crítica y mi abuela vende contaban de esa pijama, hay temas. Exactamente la gente estamos atrasados. Recontra atrasados estamos. Tu mensaje final, llega el fin de año, termina el 2024, se avecina el 2025. Maya, este año me tengo, escuela paraguayos, en especial a la juventud paraguayo, como paraguaya, motivado y siempre motivado. No, lo único, yo no soy nada para dejar un mensaje, simplemente ojalá que la Argentina recupere la situación económica, que el año que viene sea mejor, más fructífero para todos, que haya trabajo para todos. Cada el año cumpleaños de paraguayo. Somos gente laboriosa. Laboriosa, sí, laboriosa. Cuñá, y cuando somos laboriosas, sacrificadas, y los paraguayos también. Entonces que haya trabajos, amigos, trabajo, más trabajo, y que la Argentina ande mejor, que recupere su economía, para que los paraguayos podamos vivir mejor, nada más. Gracias, Fernando Samaniego, y que siga los éxitos. Lo mejor para el 2025, mi amigo. Igualmente para vos también. Muchas gracias, Fernando Samaniego. Este es el ambiente que estamos viviendo y nosotros cerramos esta cobertura para ABTV con la cámara de Luis Alberto Paraná Benítez, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Quiero renovar el agradecimiento. Quiero. Por favor, un minuto. Vamos a hacer un poco de silencio, así podemos entendernos. Quiero renovar el agradecimiento a todos los que nos han acompañado a lo largo del año, a nuestra comisión de Alianza Guaraní, al grupo encargado de este evento, fundamentalmente un gran agradecimiento y felicitarlos por el resultado que hemos tenido con la convocatoria y aparte con lo que hemos compartido, la comida, todo. Hemos pasado un día realmente muy bonito. Pero quiero delegar acá en el amigo Pedro Bordón para que él haga el brindis en nombre de Alianza Guaraní. Muy bien. Les quiero agradecer a todos los amigos y toda la familia de Alianza Guaraní y que tengamos un buen 2025. Así que unidos como familia. ¡Grande Pedro! ¡Grande Pedro! Cumplas feliz año, que los cumpla feliz, que los cumpla alianza, que la cumpla feliz, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año, felicidad. Alianza Guaraní, avanza. Cecilia, vicepresidente. Hola, buenas tardes. Para mí la verdad que es un desafío la confianza que el señor Maldonado puso en mí. Tratamos de dar todo lo mejor con esta subcomisión. Así que les agradecemos mucho su presencia, pero yo quiero hacer un brindis muy especial
porque acá hoy hay una gran ausente, que es la señora Emi Delgadillo. Bueno, sin estar presente, está presente en todo, siempre colaborando, así que nuestros mejores deseos a nuestra gran compañera de presidente. Te extrañamos el bien. ¡Vuelvan pronto! ¡Viva Sí, maltratador de mujeres. No tengo vergüenza. Otra quilombera. No, maltratador de mujeres. Eso es lo que somos. No. Maltratador. Es una vergüenza que hoy esté acá. Yo no sé quién. Este señor lo tiene pasado. Es un maltratador. Eso es lo que es.